Quisiera comenzar señalando que los grandes movimientos sociales en México han generado profundos cambios en la educación. La educación superior en México cambió radicalmente a partir de 1968. Cambió en su perfil social, cambió en su perfil de pensamiento, en su perfil político y cambió en el papel que jugaba en el seno de la sociedad mexicana. En el caso de el movimiento zapatista, este movimiento también trajo consigo un cambio muy importante en la percepción de lo que son los pueblos originarios, pero también en la educación. Surgió ahí en Chiapas por primera vez la idea de un sistema educativo autónomo a partir de las propias comunidades, no vinculado ni menos subordinado al Estado o al gobierno federal o estatal. Un sistema autónomo desde la primaria hasta la educación superior con la Universidad de la Tierra. El propio movimiento magisterial ha generado también propuestas y cambios muy importantes en la educación. El caso de Michoacán, por ejemplo, con la propuesta de escuelas alternativas o integrales generadas por las propias comunidades de maestros en relación muy directa con las comunidades locales. El caso de Guerrero con las escuelas altamiranistas que plantean los viejos principios de la educación emancipadora de Pablo Freire y Freinet. En Oaxaca, la propuesta del plan de transformación de la educación, el PTEO, es muy importante, pero muestran una característica fundamental. Cuando empieza a haber una crisis profunda en el sistema educativo y empiezan a surgir movimientos que responden a esa crisis, se generan también propuestas, se generan contradicciones también respecto del modelo educativo mismo. En el caso de la actual movilización magisterial, me parece a mí que empiezan a surgir una serie de contradicciones. Ya no es solo el problema gremial, ya no es solo el problema social, que hemos visto cómo genera situaciones de barbarie en su confrontación con el Estado, en el caso de Nochitlán. Es también una disputa, una confrontación, un enfrentamiento respecto de modelos distintos de educación. Y es muy importante esta discusión porque permite avisorar desde ahora algunos de los que pueden ser los rumbos que puede tomar la educación mexicana en el futuro. Así como en el 68 se planteaba con mucha claridad la idea de la autonomía respecto del gobierno, la independencia de las universidades, en el 2016, pero desde el 2013, empieza a surgir una serie de contradicciones muy profundas en el sistema educativo nacional que a su vez generan estas propuestas que podemos llamar alternativas. Por ejemplo, el hecho de que un presidente de la República, un secretario de Educación, algunos gobernadores, algunos expertos asesores puedan decidir cómo va a ser una reforma educativa y puedan además no solo diseñarla, sino imponerla, está llamando fuertemente la atención respecto de si no, entonces habrá una manera distinta de plantear la educación en México. La cuestión del poder en la educación. En quién conduce, quién decide, quiénes son los que tienen realmente la última palabra en cómo debe ser la educación en un país. Y lo que estamos viendo claramente es que el esquema centralizado de poder en el presidente, en el secretario, en algunos expertos de la Secretaría de Educación Pública está en crisis. Y está en crisis porque se está enfrentando como resultado de esta concentración de poder, de este estilo de conducción, con una rebelión magisterial y social de proporciones nacionales como nunca se había visto anteriormente. Entonces tenemos que darle la importancia que tiene el movimiento magisterial, también en el sentido de que está siendo una manera de calar profundamente qué tanto este modelo
educativo que tenemos tiene todavía vigencia. No puede ser, es mi opinión, que una Secretaría de Educación Pública tenga casi exactamente el mismo diseño organizacional, es decir, de ejercicio del poder, que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional o cualquier otra secretaría del país. Que no hay un rasgo en la Secretaría de Educación Pública que la distinga de esta organización vertical autoritaria que tiene a veces necesariamente un gobierno como el mexicano. Y entonces surge inmediatamente la posibilidad de planteamientos como el siguiente: ¿por qué no considerar a los gobiernos de los estados y al gobierno federal como administradores de la educación? Sí, los encargados de distribuir los libros de texto, de imprimirlos, los encargados de que los maestros reciban sus pagos, de que haya pizarrones, de que haya escuelas, de que haya todos los elementos fundamentales para que un sistema educativo funcione. Ser los administradores del sistema educativo. Pero que las decisiones, las grandes decisiones sobre política educativa, no las tome un gobierno, sino que las tome un consejo en donde participen a nivel de cada estado y a nivel nacional maestros, estudiantes, comunidades, padres de familia, representantes de los sectores sociales y las propias autoridades administrativas de la educación. Y que, por ejemplo, la decisión de una reforma de la educación sea tomada en ese nivel de un consejo, evidentemente a través también de una consulta nacional. Pero necesitamos, se está diciendo con este movimiento, cambiar también la manera como se ejerce el poder en la educación. No aguanta más ya una reforma de este tipo la paz del país. No la tolera más. Genera tales contradicciones tan profundas que ya no es operante, no es funcional. Esa es una primera contradicción, un primer enfrentamiento. No se trata solo de bloqueos, no se trata de enfrentamientos entre comunidades, maestros y autoridades. Es también un enfrentamiento entre dos concepciones distintas que están tomando cuerpo respecto de cómo debe ser la educación en este país. Debe cambiar el poder en la educación. Eso es la primera cuestión que me parece está poniéndose hoy sobre la mesa. La segunda cuestión, que es muy importante, es que debe cambiarse también la orientación de la educación. Mexicanos Primero, que también tratando de contribuir a la discusión que abrió Roberto, diría, también significa nosotros somos los mexicanos los primeros, los demás son los segundos. Mexicanos Primero dice, la cuestión fundamental es preparar al capital humano. Niños, jóvenes, adultos que van a la escuela son definidos de antemano como capital humano. Una máquina, un edificio, una fábrica, una inversión son capital. El gran avance civilizatorio que se da con esta reforma es el de decir, y tenemos también ahora el capital humano. No en el sentido de que lo estudió Schultz allá hace algunas décadas, sino en este sentido de añadirle a las máquinas, añadirle al funcionamiento del sistema operadores eficientes, competitivos. De ahí esta idea de las competencias, no por la relación con la etimología, sino en el sentido de habilidades e informaciones muy específicas que sean las que se requiere para hacer funcionar el sistema económico, las empresas, los servicios, etc. Y ahí claramente está surgiendo una corriente opuesta que dice, necesitamos crear niños y jóvenes ciudadanos, fundamentalmente, no capital humano, ciudadanos, críticos, conscientes, comprometidos con sus familias y sus comunidades, con su país, con sus regiones, capaces de discernir lo que leen, capaces de escribir, capaces de leer profundamente, capaces en suma
de contribuir a transformar un país. Claro, también capaces de ser productivos, pero esa no es la función principal y exclusiva, como se plantea la cuestión de la educación actualmente. En tercer lugar, está una contradicción también en el tono mismo de lo que se quiere hacer con la escuela. El INE, ¿qué está planteando? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el fondo, en los hechos, lo que se plantea es atemorizar a todo el 1,5 millones de maestros del país, que en cada escuela exista un colectivo de maestros preocupado por la evaluación y preocupado por su estabilidad laboral. Esos son los maestros capaces de generar un ambiente de calidad, como le llaman ellos, un ambiente de formación, de educación, de creatividad. Hace poco en la jornada apareció una carta que le escribe la ex maestra del secretario de Educación Pública y le dice: usted se formó en una escuela donde los maestros no tenían miedo. Y lo que está pasando ahora es que se está creando la idea de que en la escuela tiene que haber un ambiente de persecución, terrible para una educación. La otra cuestión es que se propone precisamente una educación y una evaluación punitivas. Esto añade al mismo tema, en donde la preocupación fundamental es descubrir entre los idóneos y los no idóneos, entre los que saben y los que no saben, entre los que tienen que reprobar y los que no tienen que reprobar. Pésimo punto de partida para una educación. Una educación debe partir, se insiste una y otra vez, del compromiso con la educación de todos, para todos. Es decir, el compromiso, la entrada fundamental es: todos tienen que poder formarse. Habrá quienes no lo hagan en su ritmo, en su vocación, serán otros caminos que tengan que tomar, pero de entrada el planteamiento pedagógico debe ser ese. Obligan también en este clima a que el maestro asuma una posición autoritaria. Como decía Roberto, creo también, decía, se evalúa, una cosa es evaluar lo que se aprende y otra es aprender lo que se va a evaluar, y eso es lo que está pasando, pero obliga al maestro a ser un autoritario en el salón de clase. Esto es lo que hay que aprender, y de entrada eso coarta la creatividad de los niños, la curiosidad, el espíritu que tienen de exploración. Un currículum, un temario fijo, mata esto que es lo fundamental en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, de formación de un niño. Se obliga también a tener una educación centrada en el individuo. Lo que tiene enfrente el maestro, según la reforma educativa, es un conjunto de individuos, no un grupo, no un colectivo que tiene su propia vida, su propio dinamismo, y eso distorsiona radicalmente el proceso educativo, porque el proceso educativo es un proceso fundamentalmente social. Siempre aprendemos junto con otros, pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, pero siempre es un proceso colectivo. Y la reforma lo que está haciendo es enfatizar que Pedrito sacó una calificación menor que la que sacó Juanito, y que el maestro fulanito es peor que el maestro del salón vecino en términos de evaluación. Distorsiona profundamente la propuesta educativa. La SEP y los grandes empresarios quieren imponer la calidad. Pero aquí, y permítanme la digresión, la calidad es un concepto vacío. Y una cosa que uno encuentra en las leyes secundarias es que hay 4 definiciones distintas de calidad. Si uno ve, por ejemplo, el artículo 3, dice que la calidad es el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.
Ese es el artículo 3. La ley del servicio profesional docente dice que la calidad es el conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. ¿Qué fue entonces la calidad? Pues hacer lo que dicen los perfiles, parámetros e indicadores. ¿Qué dicen esos perfiles, parámetros e indicadores? Dicen cosas distintas en momentos distintos. Otra definición aparece en el artículo 8 de la Ley General de Educación. La calidad es la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. Una definición distinta. En el artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se dice que la calidad se describe como la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, impacto y suficiencia. ¿Qué es entonces, después de esta clase sobre lo que es la calidad? Alguno de ustedes podrá decir, ¿qué es entonces la calidad? No se sabe. No se sabe a ciencia cierta y de manera consistente que existe, pero se impone la calidad. Se habla en el artículo 3 de que esta reforma es para mejorar algo que no se sabe qué es. Se trata de una escuela que tenga una supuesta autonomía, que en realidad lo que significa es convertir a las comunidades y a los padres de familia en fuentes de financiamiento de la educación, de la escuela, cuando la idea de autonomía es que la escuela pueda ser la expresión cultural de una comunidad, donde no solo los niños van a formarse, sino que es el centro de la actividad cultural de un barrio, de una colonia, de una comunidad, de un lugar de la periferia de una gran ciudad, de una zona residencial incluso. Se mantiene la idea de una formación fragmentada, con disciplinas aisladas, y lo que se insiste y se propone es que la educación debe ser integral, donde aparezca clara la estrecha vinculación entre la ciencia y las humanidades, el arte, la literatura y las matemáticas. Se propone en el fondo una educación dogmática, donde la historia ya terminó, donde no se enseña a los niños y jóvenes que la historia son ellos mismos y que este momento presente que se está viviendo es parte de la construcción de un futuro. No es solamente recordar hechos y héroes pasados. La ciencia aparece también como concluida. Así es el universo, así es la física. Y cada día nosotros nos enfrentamos con el hecho de que eso cambia constantemente. Se impone una educación que promueve y coloca como referente fundamental la competencia, es decir, el motor más profundo del capitalismo. Nosotros, maestras y maestros, proponemos una educación para construir una sociedad fincada en la solidaridad y el apoyo mutuos como principios rectores de una sociedad y una economía verdaderamente humana y civilizada. En el fondo, lo que vamos a presenciar en el futuro inmediato es una discusión, un debate sobre qué educación requerimos en México. Gracias precisamente a que hay una movilización, gracias precisamente a que hay una rebelión, una rebeldía importante, es que se da la posibilidad de que estemos aquí sentados discutiendo, tratando este tipo de temas. Habrá que escuchar a los maestros, ellos son los que tienen la voz directa de sus comunidades. Habrá que escuchar a los profesores también de la educación superior. Tenemos muchas cosas que decir. Cómo esta reforma educativa nos va a asfixiar incluso a las instituciones que son consideradas como exceptuadas de la reforma educativa. Somos autónomas, pero cada vez somos más sujetas a controles. Y lo que es la reforma fundamentalmente es control, controlar la educación para que sea eficiente y productiva, productora de capital humano.
Muchas gracias por su atención.